¿Cómo se le ocurre hacer la vida de Jaime Garzón? ¿Cómo le voy a decir que no a una posibilidad tan importante en mi vida? Se llega pues la llamada de contarme que sí, que soy el que voy a ser el personaje. Ahí en ese momento me miré con mi esposa y decíamos, toca tomar la decisión, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Si le decimos que no, es perder la posibilidad de representar a uno de los personajes más importantes de este país. Si le decimos que sí, es asumir todo lo que se viene encima. Caracol Podcast y Unisabana Medios presentan Ágora. Nuestro invitado de hoy es Santiago Alarcón. Nació en la ciudad de Medellín, donde en 1996 inició sus estudios en teatro. Luego de 4 años viajó a Bogotá a continuar con los mismos. Ingresó a la escuela de Alfonso Ortiz, donde se mantuvo por 2 años. Participó en varios talleres relacionados con el entrenamiento de la voz, técnicas de creación, técnicas de improvisación, entre otros. Ha hecho parte de varias obras de teatro, dentro de las cuales se destacan En Casa de Irene, La Mandrágora y Bodas de Sangre. Lo hemos visto en televisión en producciones como Sofía Dame Tiempo, Las Detectivas y el Víctor, El Man es Germán, La Niña, entre otras. Lo vemos en Garzón Vive como protagonista de esta telenovela basado en la vida del periodista colombiano Jaime Garzón, tema de que precisamente hablará hoy. Bueno, me presento, mi nombre es Santiago Alarcón, soy de Medellín, soy daltónico, soy sagitario, tampoco importa mucho, pero soy actor. Y digo que soy actor porque no es tan fácil para nosotros los actores y colombianos decir soy actor, es complicado porque digamos que ser actor para mí en Colombia y en cualquier parte del mundo, pero más en Colombia, ser actor es un acto de valentía. Decidir ser actor no es una decisión que se toma tan fácil, incluso no sé si es una buena decisión, pero uno siempre sabe que cuando toma esa decisión se va a enfrentar a un montón de cosas. Estoy invitado aquí para hablar sobre una serie que prácticamente partió mi vida actoral en 2, pero antes quería hablarles también de lo que significa ser actor. No me voy a demorar mucho. Les estaba contando que entonces ser actor es como, uno sabe que se enfrenta a un montón de cosas, sabe que se enfrenta, por ejemplo, a las dudas de quienes lo quieren a uno, le van a decir, no sé, estudie algo más serio, ¿no? Mírese a ver si busca otra cosa que hacer, que eso es para marihuaneros. Y va uno a ver y sí, pero se enfrenta uno también a la expectativa de quienes no lo quieren a uno, entonces ahí es donde está la cosa, a eso le va a ir mal, no demoran llamar para pedir plata, para que le ayuden. Actores los de Hollywood, siempre le dicen a uno eso. Y lo ven a uno como que no va a ser muy difícil. Cuando uno es actor, por ejemplo, uno siempre tiene como una vocecita ahí, que es una vocecita, tiene como 2 vocecitas. La exterior, que es la mamá, el papá, los tíos, los amigos, que le dicen a uno, no, por ahí no es hermano, busque otra cosa. Y una vocecita interior, que es la del miedo, esa de, ¿será que uno sí sirve para esto? ¿Será que esto sí es lo mío? Incluso uno, todavía yo tengo 38 años, todavía me pregunto si esto sí es lo mío, pero pues ya no tengo nada más para hacer. Ya no me sirve para nada preguntarme si es o no. Sin embargo, esta pasión que sentimos los actores, porque a nosotros nos mueve muchísimo la pasión, esto es lo que nos impulsa siempre a salir adelante y a defender nuestra profesión. Bueno, digo profesión porque es una profesión, pero que para ejercerla no se necesita ser profesional. Es un poco extraño, pero bueno, por allá en 1991 la Corte Constitucional sacó una sentencia donde dice que los actores no somos profesionales, que lo que nosotros hacemos es un oficio, que lo puede realizar cualquier persona, que para eso no necesita preparación, sino que eso es un talento innato. Entonces eso lo puede hacer cualquiera. Y por eso para ejercer el trabajo como actor no se necesita ser actor. Es muy raro, pero así es. Así es, entonces en este momento hay un montón de universidades graduando muchachas y muchachos muy buenos actores, maravillosos, que tendrán que salir a competir, sobre todo en televisión, con gente que no está preparada. Pero bueno, no importa. Esa no es la discusión, para eso no me invitaron. Les estaba contando entonces que los actores todo el tiempo salimos a defender nuestra profesión, salimos a defender de quienes quieren abusar también, porque saben que esta es una profesión solo para gente con pasión. ¿Sí? Por ejemplo,
Y nos ha pasado siempre, nos ha pasado muchísimo y los actores siempre hemos sido como por debajeados ahí, como que... Por ejemplo, si hay que ir muy lejos, Molière, que es como el padre de la comedia francesa, autor de obras como Tartufo, como El médico a palos, como El avaro, era actor, escritor, dirigía sus obras y pues era muy importante. Este muchacho se enfermó de tuberculosis. Bueno, muchacho ya tenía como... Bueno, tampoco tanto, ¿no? Porque aquí hay gente también de esa edad. Bueno. Se enfermó de tuberculosis y ya en una de las funciones de sus obras, en una función se enfermó muy mal, se puso muy mal, le dio una crisis, se lo llevaron para su casa y ahí murió. Y cuando lo iban a enterrar no permitieron que fuera enterrado en el campo sagrado porque el campo sagrado no era para los actores porque actuar estaba muy mal visto. Y entonces la mujer de Molière en ese momento va donde el rey, que era Luis XIV, y le dice, vea, déjeme hacerle por lo menos una ceremonia decente a este muchacho, que, pues, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, bueno, hágale, pues entiérralo, pero de noche. Entiérralo de noche, y a Molière lo entierran de noche y en el lugar donde están los niños no bautizados. Entonces a los actores siempre nos han tratado mal, siempre nos han puesto ahí por el ladito, pero sin embargo nosotros salimos todo el tiempo a buscar la manera de poder mostrarnos. Porque por ahí le preguntaban a un actor de esos famosos de Hollywood, que no me acuerdo cómo se llama, qué consejo le daba a los actores nuevos. Y él decía que actuaran siempre, donde estuvieran, que actuaran siempre, que en cualquier parte lo iban a ver y ahí estaba la posibilidad. Entonces nosotros los actores siempre salimos a buscar dónde podemos actuar, dónde podemos plasmar lo que queremos contar, sea en el teatro, sea en el cine, sea en una charla en la universidad. Me tocó a mí. Pero salimos siempre a buscarlo porque un datico no menor, para que se den cuenta más o menos qué es ser actor en Colombia, el promedio de desempleo de los actores en Colombia es el 90%. Es decir, nosotros, para un dato más exacto, la Asociación Colombiana de Actores, que es el sindicato, tiene 1.200 afiliados, de los cuales trabajan 100 o 120. No siempre los mismos 100, ¿no? Porque entonces sería, pero más o menos alrededor de eso. Pero resulta que nuestra naturaleza como actores también tiene que ver con la intermitencia. Y es que nosotros necesitamos un espacio no laboral para crear porque nosotros somos creadores. Entonces no podemos pasar de un personaje al otro como el músico que pasa de un disco al otro, no se puede. Hay que crear el disco y hay que crearlo, hay que jugar con la creatividad, hay que buscar la manera, hay que inspirarse para poder crear un nuevo personaje. El actor necesita ese espacio, lo que pasa es que nos dan espacios muy largos y terminamos creando un montón de cosas estúpidas, pero porque no nos dan trabajo, pero hace parte también de nuestra naturaleza. Sin embargo, salimos y seguimos ejerciendo y seguimos creyendo que esto es nuestra vida y que esto es nuestro amor y que lo hacemos con tanta pasión, a pesar de que en Colombia ser actor es como sinónimo de salir en televisión. Es muy sencillo, yo no sé en otros países, pero aquí usted lo para, digamos, un policía. Lo para y le pide la cédula. ¡Tan, la cédula! Listo, la cédula. Y le dice, bueno, ¿usted qué hace? Y uno siempre tiene la duda porque uno sabe, actor. Y el policía está mirando la cédula y llega. ¿Y en qué ha salido? Y entonces ya uno ahí, claro, porque si uno no ha salido, si los actores que no salieron en televisión, pues entonces no existen para nadie. Y uno no quiere decir en qué ha salido, porque imaginen, no acuerdo de mí, no, pues no, no voy a mí me da pereza. Y decía Woody Allen que los actores trabajan toda la vida para ser reconocidos y cuando lo son se ponen gafas para que no lo reconozcan. ¿Ya has visto? Los actores ya empiezan con gafas así todos ya. Ay, ya. Entonces uno no quiere decir, no, pues hermano, la verdad es que no se acuerda entonces le toca a uno explicarle y eso. Hay otros que miran la cédula y se sienten muy bien cuando dicen esto. ¿Actor? Sí. Como no veo televisión. A mí me encantan esos momentos cuando pasa eso porque es como que la gente se siente... Bueno, hay gente que no ve televisión, sí, pero hay gente que finge que no ve televisión y se sienten tan intelectuales, se sienten tan interesantes que yo dejo ese momento para ellos. Y ellos dicen, no veo televisión y yo sé que ellos ahí me están queriendo decir, no me importas, no me sirves para nada. Entonces yo los dejo. Hay otros que dicen,
yo no veo televisión nacional, que esa es peor, porque entonces ya uno ya está por debajo allá, ya uno no existe. Pero entonces, claro, nosotros aún después de eso seguimos buscando la manera de demostrar y de querer salir a contarles lo que queremos contarles, sea en televisión, sea en cine, sea en teatro, porque pues somos actores. Y los actores, ahí muchas veces me escriben que, porque ahorita estoy en RCN, que se va a acabar RCN y se va a acabar la carrera del actor. Como así, es que los actores no, imaginen la noción de los actores que tienen, que los actores solo pertenecen como a un canal, como que solo hacen televisión y ya. Y no, los actores nos toca hacer de todo. Y porque queremos hacer de todo y porque nos preparamos para hacer de todo. Y nos gusta y nos divierte. Y es más, no podemos quedarnos haciendo una sola cosa porque parte de nuestra naturaleza es crear. Y por eso, alguna vez cuando estaba haciendo yo El Man es Germán, llevaba como un año al aire, no, un año grabando, y fui hasta donde el presidente Arsenal y le dije, yo creo que ya es hora de que terminemos porque yo ya no me estoy divirtiendo, porque yo siento que ya esto es un ejercicio más mecánico que creativo, porque siento que ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos y siento que ya no lo estoy disfrutando, entonces ya es hora de decir adiós. Tal vez en el momento más importante en términos económicos para el canal y para uno, porque pues la serie estaba muy arriba, pero cuando uno no está disfrutando eso, cuando uno no siente esa cosquillita ahí adentro, cuando ya para uno no es un reto, pues entonces toca decir adiós y realmente salir de la zona de confort y buscar un nuevo reto. Los actores estamos acostumbrados al no como respuesta, estamos muy acostumbrados a eso, por eso no nos duele cuando nos dicen que no. Y desde que éramos pequeños, desde que yo me maquillaba como niño, mi papá decía, como niña, mi papá decía que no, como que el niño está mariqueando y todo eso. Pero nada, yo decía que no, que yo iba a ser actor. Y siempre le dicen a uno que no, entonces que no sea actor porque se va a morir de hambre. ¿Cierto? Que no haga teatro porque pues, se va a morir de hambre. Que no haga televisión porque traiciona la causa. Que no haga teatro comercial porque traiciona la causa. Que no haga cine porque eso no lo ve nadie. Bueno, a no ser que las películas de Dago, pero entonces le dicen, no haga las películas de Dago porque traiciona la causa. Y uno termina realmente diciéndole no a todas esas voces, a ese ruido que hay afuera, y uno sabe y uno ama lo que hace y uno va diciendo a lo que quiere hacer. Entonces, entre otras cosas, yo escuché muchas veces, no haga, ¿cómo se le ocurre hacer una comedia vestido de punk? Lo van a matar. Aquí estoy. ¿Cómo se le ocurre hacer la vida? ¿Cómo se le ocurre hacer la vida de Jaime Garzón? Pero ¿cómo le ocurre decirle? Y yo pensaba, pero ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no a una posibilidad tan importante en mi vida? Es decir, cuando llega el momento, yo me entero de la posibilidad de Jaime Garzón, me entero 3 años antes, porque justamente estoy sentado en un restaurante que se llama El Patio, que era como su oficina, la oficina de Jaime Garzón, donde ahí se mantenía. Incluso hoy en día hay un plato que se llama el arroz de Jaime, algo así, o arroz a la Jaime, no, arroz Garzón. Y yo estaba ahí, por primera vez en mi vida, estaba sentado ahí conociendo ese lugar, hablando con un congresista y un actor, hablando del sindicato, y en ese momento alguien tocó el vidrio de adentro del restaurante y era el libretista y me dice, venga, acompáñeme afuera a hablar. Salimos y él me contó que estaba escribiendo Garzón y que me veía ahí. Y yo le decía, no puede ser que usted me esté contando esto cuando estamos aquí en este restaurante. Yo nunca había venido, la primera vez que vengo me lo encuentro a usted, creo que pues, es mágico, arranca esto con un poco de magia. Y de ahí ya pasaron 3 años. 3 años donde yo todo el tiempo estuve presente, que vamos a hacer Jaime, que no vamos a hacer Jaime, que vamos a hacer Jaime, que vamos a hacer Jaime, que vamos a hacer Jaime. Incluso ni me daban trabajo porque yo era Jaime Garzón. Así, hasta que un día me tocó ir a RCN porque me llamaron para un casting. No, mentira, no, que usted porque usted es Jaime. Pero yo llevo 1 año siendo Jaime y no ni siquiera he leído el primer libreto. Me tocó subir a RCN a decirles, dejen de decir que yo soy Jaime y denme trabajo. Hice una novela y llegó el momento de hacer Jaime. Y llegó el momento de hacer Jaime, apareció Sergio Cabrera, fue a ver una obra que yo estaba haciendo y me dijo, hay que hacer el casting. El primer casting me fue muy mal. Muy mal. A nosotros generalmente nos va muy mal en los castings, o por lo menos a mí. A mí me va siempre muy mal. Yo nunca he salido contento de un casting.
Por eso digo que estamos acostumbrados al no. Cuando uno va a un casting, la sorpresa es que quede. Uno no va diciendo, va a quedar, va a quedar, no. Además porque uno no compite. Porque la idea esa de competir que tienen los actores ahora de te gané el casting, no me gané, eso no existe. Porque pues uno cómo va a competir cuando somos completamente diferentes a la hora de poder interpretar un texto, a la hora de ser objetivos frente a un personaje. Somos completamente diferentes y cada uno es una propuesta diferente. Lo que gana es la propuesta, pero uno no le gana a otro actor. El casting fue pésimo porque yo cometí un error como actor. Bueno, he cometido muchos como actor, pero este fue que me llevé el dibujo de Jaime. Me llevé casi la caricatura de Jaime. Me llevé la peluca, me llevé las gafas, me llevé los dientes, me llevé el cuerpo, la ropa grande y me preocupé muchísimo por cómo se veía. Y cuando hice el casting, terminé el casting, toda la cosa, y uno sabe que no le fue tan bien. Como a los 8 días me llamó Sergio Cabrera y me dijo, hablemos porque yo siento que tengo que darle otra oportunidad porque era mi primer casting y era su primer casting y creo que yo no le di bien las instrucciones y usted la propuesta que trajo no era muy buena, entonces necesito que vuelva, pero no traiga absolutamente nada, ni gafas, ni peluca, ni dientes, nada, venga usted. ¿Por qué? Porque yo primero necesito verlo a usted y de ahí partir a la construcción del personaje Jaime. Porque lo que yo quiero que hagamos en esta serie es que más que veamos a Jaime Garzón o del actor imitando a Jaime Garzón o del actor como imita de bien sus gestos, es que la gente por momentos pueda ver a Jaime. Y eso solo se puede lograr a través de un trabajo buscando la esencia, pero desde el cero. No desde arriba como yo estaba, desde la caricatura, sino desde el cero, desde empezar a armarlo poco a poco. Y así fue, hice ese casting, ese tampoco me fue bien, pero yo creo que ya decían, no, pues toca darle la oportunidad porque este muchacho alguna cosa tiene que tener. Se llega pues la llamada de contarme que sí, que soy el que voy a ser el personaje. Ahí en ese momento me miré con mi esposa y decíamos, toca tomar la decisión, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Si le decimos que no, es perder la posibilidad de representar a uno de los personajes más importantes de este país. Si le decimos que sí, es asumir todo lo que se viene encima. ¿Y qué es lo que se viene encima? Pues imagínate, vamos a tocar tantas fibras, esto es tan sensible, es un tema tan sensible que hoy, pues imagínate, tantos años después sigue siendo muy sensible. Eso es como un lanzamiento en paracaídas. Y es posible que no se abra el paracaídas o es posible que se abra y aterricemos bien, pero debemos tomar esa decisión. Tomamos la decisión de hacerlo y eso pues creo que fue tal vez una de las mejores decisiones de mi vida. Y entonces, cuando estaba preparando esta charla, como si lo hubiera preparado, pues. Me acordé de todo el proceso y entonces como que lo dividí en 3 pasos de cómo fue el proceso de poder interpretar a Jaime Garzón. Y el primero es como la creación del personaje. Y entonces lo que yo hacía era, bueno, en el momento en que yo dije que sí iba a hacer, alejarme de todo el ruido de lo que pudiera estar. Es decir, ya dejar de pensar en lo que podía pasar, dejar de pensar en lo que la gente iba a decir, dejar de pensar en la familia, en los amigos, en todo eso y concentrarme y sobre todo confiar en que yo tenía las herramientas suficientes para poder llegarle y poder frentear un personaje tan complejo como este. Y lo que hice entonces fue silenciar todo esto y concentrarme. Entonces tenía como un cronograma en el día. Por la mañana yo hacía ejercicio escuchando la salsa, que era la música preferida de Jaime. Entonces hacía ejercicio porque además tenía que bajar 10 kilos de peso, porque me llamaron muy gordito cuando estaba... Es que me llamaban justo en diciembre. Y yo estaba con muñón en la boca así ya justo cuando quedé. Y entonces hacía ejercicio. Por la mañana veía los videos, todos los videos que había. En la tarde leía todo lo que había sobre él, los libros de la hermana, que me tocó mandarlos a comprar de manera por allá como con 2 espías que tenía, porque pues no me los iba a vender a mí. Porque ella nunca estuvo de acuerdo con la serie. Ahorita me van a apuntar de eso, yo sé. Ahorita hablamos. Y entonces, claro, por la tarde veía todos los videos, leía todo lo que había sobre él. Y en la noche, entonces yo leía los libretos y me acostaba a dormir con unos audífonos que tenía
y escuchando su voz, todo el tiempo su voz, su voz, su voz. Y así me la pasé un mes preparando, y a veces ensayaba, me encerraba con los libretos nuevos, ensayaba. Como a los 15 años me pasaron la prótesis dental. Me puse la prótesis dental, horrible, pero pues tocaba hacerlo porque la idea era que se viera muy natural. Entonces ensayaba en la noche con la prótesis, mis hijos pasaban y solamente agachaban la cabeza y decían, eso debe ser algo de papá, es su profesión, hay que respetarlo también. Y pasó un mes de ese trabajo creativo que hice yo, donde me sumergí completamente en la vida de Garzón, donde todo lo que hubiera por ahí yo lo agarraba y lo leía y lo releía, y la música y los videos, y los veía otra vez, 1, 2, 3, 4 veces, todos los documentales, todos los libros los releía y buscaba y comparaba muchísimo con los libretos, y entonces de pronto si aquí dijo esto, ¿será esto verdad que no lo dijo? Buscaba, investigaba, era todo en función de ser Jaime Garzón en ese momento de manera intelectual, es decir, en ese momento todo en mi cabeza. Luego viene el momento, digamos que más difícil en ese proceso, que es tener toda esa información y ponerla ya en el cuerpo y ponerla ya para el personaje, que es para mí lo más difícil. Y eso, ahí yo cuento con una persona muy importante que es Sergio Cabrera. Sergio Cabrera es el que, digamos, empieza a través de su experiencia, obviamente, de tantas películas y tantos actores que ha dirigido y actrices que ha dirigido en su vida, pues él más o menos sabe decirme dónde, cómo y cuándo poner las cositas, y a través de ensayos, y hicimos cualquier cantidad de cosas, probamos cualquier cantidad de ensayos y muchas escenas, y repetíamos muchísimas cosas, hasta que poco a poco fuimos encontrando como esa esencia de Jaime, antes de ponerle como ya los últimos detalles para que la gente pudiera identificar a Jaime. Entonces lo que hicimos fue primero buscar esa esencia y empezar a trabajar desde ahí, desde la verdad que llaman, desde algo que era simplemente desde Santiago Alarcón, y desde lo que sentía de Santiago Alarcón al decir esos textos y todo eso, y ya después ahí sí ponerle las cositas como las gafas, como los dientes y todo eso, para que empezara a aparecer Jaime. Esto fue otro mes de ensayos con otros actores, con las actrices, yo solo en mi casa, todo esto. Y llegó el momento pues de empezar a grabar, que es ya la segunda parte, que es la que llamo yo la ejecución, que ya es empezar a trabajar, a hacer las escenas. Y ahí imagínense cómo estaba yo el primer día, muerto de miedo, porque pues todos los ojos estaban puestos en mí. Todo el mundo fue a ver quién era Jaime Garzón, quién lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Yo no dormí el día anterior, por supuesto, porque pues era el reto más grande de mi vida como actor de televisión, y un sueño además, un sueño por cumplir, porque imagínate la posibilidad de interpretar a un man como estos. Y todo empezó a fluir. Y ahí yo entonces también tengo que agradecer, porque tuve alrededor un elenco maravilloso. Cuando uno tiene un elenco maravilloso, es decir, cuando tiene un grupo con el que uno pueda trabajar, que es solidario, un grupo que es generoso, entonces es más fácil para uno. Entonces yo siempre he creído que los personajes son como la vida real, no se construyen solos, se construyen a través de su entorno. Como nosotros somos lo que somos porque vivimos en un entorno, y ese entorno nos formó. Y así también pasa con los personajes se forman a través de los entornos. Y fue una experiencia maravillosa haber compartido esos 6 meses de grabación, donde lo que yo hacía era llegar 7:30 de la mañana, me maquillaba, me vestía, y a partir de ese momento Santiago Alarcón no existía. Yo le pedía a los compañeros de producción que siempre me llamaran Jaime. Un poquito loco, yo sé, pero tocaba. Entonces solo existía para la gente si me llamaban como Jaime, porque yo los dientes nunca me los quitaba durante el día, y la ropa pues la tenía todo el tiempo, y todo el tiempo estaba en función de Jaime Garzón hasta las 8:30, que me iba para la casa y me iba en bicicleta. En bicicleta, mientras iba a la casa, iba repasando todos los personajes que él había hecho, Yoselina, Néstor Elí, Godofredo, todos ahí los iba repasando, las voces, porque pues no tenía tiempo, porque al llegar a la casa tenía que repasar las escenas que venían al día siguiente y las imitaciones que él hacía. Yo hice más o menos entre imitaciones y personajes 150 personajes. Más en el voleo. Y me acostaba con los audífonos. Entonces yo era Jaime Garzón casi 20 horas era Jaime Garzón. A mi esposa le tocó convivir con Jaime Garzón casi 6 meses.
porque pues yo no estaba en la casa, yo no paraba en la casa. Pero fue una experiencia muy bonita, incluso les cuento ahí como anécdota que una vez grabando la escena de la muerte en un cementerio, estábamos marcando la escena y alguien me entregó un ramo de flores, alguien de ambientación me entregó un ramo de rosas y yo pues por el descuido de estar marcando la escena nunca pensé en qué hacer con el ramo de rosas. Cuando ya se fue a rodar la escena, Sergio Cabrera me dice, ¿qué va a hacer con el ramo? Y yo le dije, no sé. Le dije, hagamos una cosa, ruede y yo en cualquier momento algo pasará con el ramo. Pero yo en ese momento confiaba tanto, confiaba no tanto ya en el personaje porque Sergio Cabrera decidió empezar por los capítulos de la mitad para cuando llegáramos a los primeros ya el personaje estuviera ya en su punto. Entonces, cuando estábamos en los primeros capítulos ya los personajes estaban hablando casi solos. Entonces, cuando esos personajes ya están casi informados, uno también confía muchísimo en lo que pueda pasar en la escena. Entonces, uno deja muchísimas cosas ahí que sucedan en la improvisación porque los personajes ya están hablando solos. Entonces, yo dije eso. Yo le dije, tranquilo, rodemos y yo en cualquier momento algo va a pasar con las rosas. Y estaba con mi esposa, que es la que hace de Soledad Cifuentes, que en la vida real se llama Inés Masmela. Sí, Inés Masmela. Y si da risa, sí. Y entonces yo le dije a ella, a mi esposa, aunque en ese momento lo hablaba como personaje, ¿no? Le dije, pregúnteme por las flores en cualquier momento, cuando usted quiera, y yo miro a ver cómo resuelvo eso. Empezamos la cena y en un momento ella me dice, ¿y las flores, Sardino, no las va a dejar en la tumba? Y yo la miré de las flores y le dije, no, esas flores son para usted. Y se las entregué. O casualidad, que mucho tiempo después nos enteramos que en la vida real eso pasó. Que Inés, que es el personaje real, todavía tiene guardadas esas rosas en un libro. Claro, nosotros entramos en pánico. Yo dije, no puede ser. Hicimos algo que pasó en la vida real. Y esas cosas pasaban porque nosotros ya estábamos completamente entregados a los personajes y estábamos dejando que las cosas sucedieran. Y sucedieron así un montón de cosas, como grabar en el carro real la muerte. No, cuando yo llegué a grabar la escena de la muerte, me encuentro con que es el mismo carro donde lo mataron. Y pues era como un poco extraño porque, les confieso, yo no sentía nada. No, yo no sentía ni miedo ni nada, no sentía absolutamente nada. Luego entendí cuando vi las escenas de la muerte que nosotros hicimos, vi las escenas de los compañeros míos, entendí que la muerte de Jaime, pues el dolor era en nosotros, no en él. El dolor de la pérdida de él era en los colombianos, no en él. Entonces tal vez por eso yo no sentía nada. Tal vez por eso cuando me conmoví cuando vi el resto de los compañeros trabajando en esas escenas. Y la última parte de esta creación y de esta ejecución es pues la despedida de Jaime, que no fue para nada fácil dejar de ser Jaime, porque imagínense, era una energía muy bonita, muy especial, muy, muy fuerte, porque yo me divertía muchísimo, porque yo me iba por todo el canal diciendo cualquier cantidad de verdades, por cómo era Jaime Garzón. Entonces yo iba y le decía a todo el mundo lo que me daba la gana, tocaba hacer escenas en pelota, yo estaba feliz, cosa que no pasa en la vida real. Pero yo las hacía tranquilo porque era Jaime Garzón, iba y le decía al productor que era un tacaño, al productor ejecutivo arriba que nos subiera el sueldo o que nos pusiera algo decente para comer, tranquilo. Y yo lo hacía tranquilo porque yo era Jaime Garzón y me empezaban a correr la gente. Yo estaba feliz, pero había que decirle adiós. Había que decirle adiós porque la vida continúa, porque los actores tenemos que soltar también, así como atraemos, también tenemos que dejar ir. Entonces yo hice un trabajo casi que esotérico, puede ser, ¿sí? Que me fui para Medellín, fui a mi mamá, al origen, pues, a hablar con mis amigos, con mi mamá, con mis hermanos, a reconocerme un poco a mí mismo otra vez. Me fui para La Guajira, estuve en el mar, me metí en el mar, que porque la sal limpia, que no sé qué. Y lo más importante es que hice teatro. E hice teatro cuando estaba ya a punto de terminar. Dije, tengo que hacer teatro porque el teatro para mí, ese es el lugar al que uno siempre tiene que volver. Porque el teatro enseña, porque el teatro es terapia, porque el teatro te recuerda por qué decidiste ser actor. Y ya hace algunos años el teatro había salvado mi vida. Y este año, pues, es que este año y esta vez el teatro la volvió a salvar. Y entonces, pues nada, para terminar les cuento que es la mejor decisión que he tomado en mi vida ser actor
e interpretar a Jaime Garzón. Creo que este viaje no me lo quita nadie. El placer de haber estado ahí, de haber jugado a ser este personaje tan importante y tantos personajes que hice, este placer no me lo quita nadie, como tampoco me quita nadie el placer de ser actor. Hoy en día me siento muy orgulloso de mi trabajo, muy orgulloso del trabajo de mis compañeros y muy orgulloso del talento que hay en Colombia. Aquí hay actores y actrices con un talento maravilloso, gigante, y que tenemos que aprender a valorar, porque los actores somos como ese sueño cumplido de alguien que no pudo hacerlo. Entonces agradezco muchísimo la invitación y pues nada, aquí estoy para lo que necesiten. Si le gustó este contenido, compártalo. Encuéntrenos en Instagram como @caracolpodcast y envíenos sus comentarios.